Bueno, vamos al ejercicio 3, también de la prueba de hidrodinámica. Por una tubería horizontal que inicialmente tiene un diámetro de 0,15 metros, circula agua a 1,5 metros por segundo. Luego la tubería sufre un estrechamiento hasta un diámetro de 0,075 metros. Se cumple entonces que, bueno, y hay varias opciones. Así que bueno, voy a empezar por plantear la tubería horizontal que se observa ahí, ¿cierto? Que ahí está horizontal y que va a sufrir un estrechamiento, ¿cierto? Ya sabemos que los estrechamientos lo que van a significar es que va a aumentar la velocidad. Va a pasar de un valor pequeño V1 a un valor mayor V2. Esto lo vemos, lo sabemos claramente. Cuando uno riega, como con una manguera sin dosificador ni nada, como aplastando el terminal de la manguera, logro disminuir la superficie transversal, la sección transversal, y sale más lejos el chorro con más velocidad. Bueno, vamos a aplicar la ecuación de continuidad, básicamente acá. Así que vamos a ir viendo las opciones. Hay que marcar lo que se cumple acá, ¿no? Se cumple entonces que el máximo caudal pasa por la sección mayor, dice la primera opción. Bueno, obviamente que es falsa porque el caudal es constante. Recordemos que el caudal es constante y por lo tanto la sección 1 por la velocidad 1 es igual a la sección 2 por la velocidad 2. Esa es la ecuación de continuidad, ¿no? Y igual a la sección 3 por la velocidad 3. Si hubiera otra tercera sección, la cañería puede subir, bajar, eso es indistinto. No depende tampoco del hecho de que es horizontal la cañería ni nada. Siempre depende de que no hay en el medio ni fuentes de caudal que aporten caudal, ni sumideros, por lo cual se pierda el líquido. O sea, todo el líquido que entra debe salir por el otro extremo por unidad de tiempo, ¿no? Así que no puede haber más caudal en la sección mayor y menos caudal en la sección menor, considerando que, bueno, ya sabemos que el caudal se mide en metro cúbico por segundo, ¿cierto? Por lo tanto, no puede haber por unidad de tiempo una concentración. Recuerden que el líquido eh, in, em, es imposible de disminuir su volumen, incompresible. Por lo tanto, lo que entra tiene que salir en el mismo caudal. El mismo volumen por unidad de tiempo que entra tiene que salir. Dice que la velocidad en el estrechamiento aumenta el doble. Vamos a ver, ¿no? ¿Cierto? Después dice que la velocidad en el estrechamiento es 4 veces mayor, ¿no? Bueno, y después dice que acá hay una opción, bueno, la vamos a validar, ¿cierto? Acá hay una opción que la velocidad en el estrechamiento aumenta al doble. Esta sería excluyente con la primera. La velocidad en el estrechamiento es 4 veces mayor. Vamos a ver si aumenta al doble o 4 veces más. Vamos a ver. Después acá plantea que por la sección estrecha, o sea, la B2, la velocidad del agua es 4,5. Esas tres son mutuamente excluyente porque, bueno, si dice que la velocidad V1, ¿cierto? Es de 1,5 metros por segundo, o sea, acá ingresa caudal ingresa el líquido a una velocidad de 1,5 metros por segundo, ¿cierto? Y tiene un diámetro inicial de 0,15 metros el diámetro, o sea, el diámetro 1 es 0,15 metros. O sea, el radio 1, por supuesto, es la mitad, o sea, 0,075, la mitad de 0,150, digamos, 0,075 metros, es el radio 1. Bueno, y ahí entra con esa velocidad, ¿no? Evidentemente que si se duplicara, pasaría de 1,5 a 3. ¿M? Acá dice que la velocidad por la sección estrecha es 4,5. Acá está proponiendo que se triplica, ¿no? Y acá que se cuadruplica. Así que vamos a ver si la velocidad se duplica, si se triplica, pasando de 1,5 por 3, 4,5, o se cuadruplica. Vamos a ver cuál es correcto, porque son tres que son, como les digo, mutuamente, digamos, eh, excluyentes. Se cumple una y no se cumplen las otras dos, ¿cierto? Y además tenemos el tema de el caudal. Vamos a validar esa primero, la C. El caudal de la sección menor es 106 litros por segundo. Bueno, el caudal es el mismo.
tanto en la sección menor como en la sección mayor. Bueno, como tenemos los datos de la sección mayor, vamos a calcular el caudal, a ver si esa es correcta o no, ¿cierto? El caudal lo vamos a calcular como S1 por B1, por lo tanto, la sección 1, pi por radio 1 al cuadrado, por la velocidad 1, va a ser el caudal, ¿no? Así que vamos con el caudal. Pi por el radio 1, ¿cierto? Lo vamos a dejar en metro, ¿cierto? 0,075 metros que se eleva al cuadrado, el número y la unidad. Entonces, pi por el radio 1 al cuadrado, ¿cierto? Por la velocidad 1, y la velocidad 1 es de 1,5 metros por segundo. Vamos a ver qué me da eso. Me va a dar metro cúbico por segundo como corresponde, porque es un caudal. Así que pi por 0,075 al cuadrado por 1,5, pi por radio cuadrado por altura, pi por radio cuadrado, perdón, por velocidad, va a dar este número, 0,0265. 0,0265 metros cúbicos por segundo, ¿cierto? Metros cúbicos, 3 lugares la coma y pasa a decímetro cúbico. Y decímetro cúbico es litro, ¿o no? O sea, esto indica que el caudal es de 26,5 litros por segundo y no de 106 litros por segundo. Con lo cual, la C está mal. Está mal, ¿cierto? Ese caudal no es. Bueno, dice en la sección menor, pero ya sabemos que el caudal es constante, así que si el caudal que entra son 26,5 litros por segundo, el caudal que sale por la sección menor son 26,5 litros por segundo. Queda claro entonces que esa opción está mal. Bueno, vamos ahora a ver la velocidad en el estrechamiento para poder de esa manera saber si se duplicó la velocidad pasando de 1,5 a 2, si se triplicó pasando de 1,5 a 4,5 o si se cuadruplicó pasando de 1,5 a 6 metros por segundo y marcamos cuál es la correcta. Entonces acá, por ahora, vamos a borrar eso y vamos a ver cuál de esas tres se puede verificar, ¿cierto? Bueno, ¿qué tenemos? El diámetro del estrechamiento, ¿cierto? Así que acá hay un diámetro 2 que es 0,075 metros, ¿no? La mitad de eso será el radio 2. El radio 2 entonces 0,0 y la mitad de 75 creo que es 37,5, ¿no? Vamos a verificar bien acá con la calculadora. 0,075, que es el diámetro en el estrechamiento. Ahí está, dividido 2. Bueno, ese es el radio en el estrechamiento. Bueno, y ahora vamos a aplicar la ecuación de continuidad y nos sacamos la duda qué pasa con la velocidad, ¿no? Con la velocidad final. Así que bueno, vamos a capturar esto. Y vamos a aplicar la ecuación de continuidad, porque la habíamos presentado, pero todavía no la habíamos aplicado, ¿no? Entonces, la velocidad final, v sub 2, va a ser igual a S1 por V1 sobre V2, sobre S2. Sobre S2. Entonces, la velocidad V2 va a ser igual a bueno, la sección 1, pi por radio 1 al cuadrado, la sección 1 por V1, y la sección circular de la salida, pi por radio 2 al cuadrado. Esa va a ser la velocidad en la salida. Igual se va pi con pi,
Así agarro más precisión la cuenta, porque el pi me va a introducir un montón de decimales y demás. Así que el radio 1, ¿cuál era el radio 1? 0,075. 0,075, ¿no? Metros al cuadrado, esto va a quedar metro al cuadrado, por la velocidad V1, la velocidad V1 es 1,5 metros por segundo. Y además abajo tenemos el radio 2, 0,0375 al cuadrado, metros al cuadrado. Se va al cuadrado con el cuadrado. El metro cuadrado con el metro cuadrado. Bueno, ahora vamos a resolver esa cuenta y ya terminamos el ejercicio. 0,075 al cuadrado por 1,5 y abajo 0,0375 al cuadrado. Igual. Y da 6. 6 metros por segundo. ¿No? 6 metros por segundo es la velocidad final. Lo cual indica que se cuadruplicó. 6 metros por segundo es la velocidad en el estrechamiento. Y bueno, si la velocidad inicial era 1,5, es obvio que se cuadruplicó, ¿cierto? O sea, si multiplicamos 1,5 por 4, me va a dar 6. Por eso es que la correcta, en este caso, me ha quedado como la E. Por supuesto que este ejercicio no me acuerdo si tenía para barajar la respuesta, pero puede aparecer en otro orden, ¿cierto? La opción correcta puede aparecer en otro orden, pero eso es lo importante, ¿no? Con lo cual queda claro que la B es falsa y la D también, y acá la correcta es la E. La velocidad en el estrechamiento es 4 veces mayor que la velocidad en la parte más ancha. Bueno, como último detalle, ¿cierto? Podríamos decir lo siguiente. Fijémonos que, ¿cierto? El diámetro pasó de 0,15, o sea, 0,150, pongámosle, a un diámetro de la mitad, ¿no? Fíjense cómo el diámetro se redujo a la mitad, de 0,150 a 0,075. Reducir el diámetro a la mitad es reducir el radio a la mitad, pero no es reducir el área a la mitad, porque el área es cuadrática con el radio, pi por radio al cuadrado, ojo. Y la ecuación de continuidad es sección por velocidad, no es radio por velocidad igual radio por velocidad, es sección por velocidad. Entonces guarda con eso. Si se reduce el radio a la mitad o el diámetro a la mitad, ¿cierto? La superficie se reduce mucho más y la velocidad aumenta 4 veces. La velocidad aumenta 4 veces. Se ve claramente acá. Por supuesto, también habría un atajo, no es necesario, ¿cierto? Pienso insistir tanto en esto, pero habría un atajo acá para demostrar más fácil que B2 es 4 veces B1, ¿no? En este caso, como vemos claramente que el radio 1, ¿cierto? Es el doble del radio 2, por ejemplo, si ponemos todo en función del radio 2, podríamos poner así, acá. Dejar el radio 2 al cuadrado como está en la fórmula, pi se va con pi, y el radio 1, colocarlo como el doble del radio 2. O sea, que el radio inicial sea el doble del radio final, ¿no? Entonces reemplazaríamos el radio 1 por 2 por R2, ¿cierto? Y acá dejo B1. Voy a demostrarlo así, en forma más matemática, más elegante. Esto está bien porque fijémonos acá, a dónde tenemos los radios. Acá están los radios. A ver,
Lo vamos a señalar acá. Acá está el radio 2 y acá está el radio 1, ¿cierto? El radio 2, el radio 1. Bueno, ahí se observa bien que si yo al radio 2 lo multiplico por 2 me da el radio 1. O sea, si el radio 2, 0,0375, radio 2, lo multiplico por 2, me da el radio 1. Ahí está el radio 1. Entonces, en lugar de poner R1, pongo 2 por R2, y como R1 estaba al cuadrado, 2 por R2 va a quedar al cuadrado, ¿no? Y entonces ahí podemos ver, tal vez de una forma un poco más teórica, más elegante, digamos, podemos ver que distribuyendo el cuadrado del 2 por R2 queda 2 al cuadrado 4, 2 al cuadrado 4, R2 al cuadrado, R2 al cuadrado, distribuyendo este 2, 2 al cuadrado y R2 al cuadrado, B1 se repite donde está, y acá está R2 al cuadrado. Entonces acá se cancela R2 cuadrado con R2 cuadrado, y obviamente queda en forma totalmente, digamos, estableciendo proporciones o relaciones, que la velocidad de escape B2 es 4 veces la velocidad de entrada B1, ¿no? Independientemente de los valores que tenga B1 y incluso los radios y demás, ¿eh? Esto me demuestra que cuando reduzco el radio a la mitad, la velocidad no aumenta al doble, sino 4 veces. Bueno, esto se desprende de la ecuación de continuidad, que si bien no es cuadrática, es lineal, S1 por B1 igual a S2 por B2, la que es cuadrática es la dependencia de la sección con el radio. La sección es pi por radio cuadrado, es cuadrática con el radio, finalmente la velocidad se cuadruplica de salida. Bueno, ahí terminaríamos este ejercicio.